Movida. Moviendo vidas. Jóvenes latinos. Comprometidos con Dios y su misión. Sirviendo interculturalmente. Para impactar al mundo. Somos un ministerio cristiano, internacional, interdenominacional e intercultural, cuyo propósito es desafiar al joven cristiano a una entrega total a Dios y a crecer con Él. Movida nació en Melipilla, Chile, en el año 1990 de la mano de los misioneros Thomas y Mestig Boggering. Hoy estamos presentes en más de 20 países en el continente americano y en Europa. Movida organiza CIMA, nacional e internacional, que consta de 2 partes. Descubre una semana de capacitación teórica y práctica y experimenta, destinado a ofrecer prácticas misioneras de corto plazo durante 1 o 2 semanas en contextos variados. Short Term, para europeos y latinos. Un programa para vivir una experiencia misionera a corto plazo, donde jóvenes latinos van a Europa a servir y viceversa. Un tiempo para la aventura de trabajar como parte de un equipo misionero. CIMA Day, un día de CIMA en tu iglesia local. Tienes la posibilidad de elegir entre diferentes programas de capacitación de una jornada con diferentes talleres prácticos y plenarios. RISMA es una escuela de misiones en Europa con un entrenamiento intensivo de 10 semanas enfocado en la misión intercultural. Movida Ediciones, esta área destinada a generar materiales que te ayudarán a tener un compromiso con la misión de Dios. De esta idea nace Explore, un libro con devocionales diarios que te ayudarán a crecer en tu relación personal con nuestro Padre. Sigue, tomando como base el libro Misión Mundial de Jonathan Lewis y guiado por un facilitador, vas a poder formar parte de un grupo pequeño dedicado a reflexionar sobre la misión de Dios a lo largo de 20 lecciones. Movida en Europa es solo el punto de partida. El joven latino está siendo desafiado a trabajar de manera intercultural en contextos totalmente diferentes al suyo. Su visión es transformada y desde aquel punto son enviados a todas partes del mundo con el propósito de concretar la misión de Dios. Vamos a tener el mensaje a cargo del hermano Manuel Bonal, director de CIMA en Paraguay. Darle la bienvenida y agradecerle por aceptar la invitación. Un placer tenerle con nosotros en esta mañana. Adelante, hermano. Muy bien, muy buenos días a todos. Para mí también es un placer. Estoy muy feliz de poder compartir esta mañana. Bien, quiero compartir un poquito con ustedes primeramente el cómo llegué hoy a donde estoy, ¿verdad? Conectado a una reunión de iglesia virtual, por ejemplo. Fue un proceso, yo sé que todos ustedes tienen una historia con Dios y hay veces que yo le comento a la gente lo que Dios hizo en mi vida y bueno, sirve de ánimo para otros. Entonces, quiero arrancar comentándoles de eso mientras se van acomodando los que van entrando. Ahí van conectando sus micrófonos. Bien, me presento. Mi nombre es Manuel Bonal, con B larga, así como ven ahí en mi nombre. No sé si alguien más conoce otro Bonal, pero si conocen otro Bonal acá en el país, tiene que ser mi hermano o mi sobrino, ¿verdad? Porque somos poquitos. Yo le dije a mi esposa, vamos a encargarnos de alcanzarle a los Martínez o a los González, pero no le gusta mucho la idea. Entonces, bueno, nos mantenemos en poquitos. Bien, ¿cómo arrancó esto? ¿Cómo Dios llegó a mi vida? Fue hace unos años. Yo tenía 16 años, no, tenía 8 para arrancar y entrar en contexto. 8 años cuando mi hermana nos llevó a la iglesia de chico. Ella tuvo un novio en la iglesia, nos llevó a la iglesia de chicos. Y bueno, ahí yo conocí una iglesia en San Lorenzo. Yo vivía en Capiatá, entonces una iglesia en San Lorenzo, en el centro mismo, ahí empezamos a ir. Un año más o menos, 1 o 2 años después dejamos de ir y recién a los 16 es donde entro en una especie de crisis existencial, ¿verdad? Para los que conocen chicos de 16, 15, 16, es una edad terrible. Bueno, yo estaba en un colegio. Estaba en el colegio Saturi. Escucho con eco.
A ver, ahí, ¿se me escucha bien ahí? Sí. Ahí está. Bien. Estaba en el colegio y bueno, empecé a buscar una identidad. En casa no estábamos pasando bien. Papá fue un padre ausente, nunca estuvo. De hecho, yo a los 16 años, yo no sabía si papá estaba vivo o muerto. Somos 5 hermanos, de los cuales yo soy el único que tiene el apellido Bonal. Mis otros hermanos tienen otro apellido. Entonces era medio raro. Éramos 5, yo era Bonal, yo no sabía quién era mi papá, no sabía si estaba vivo, si estaba muerto. Cuando le preguntaba a mamá, mamá se ponía muy sensible, lloraba, entonces yo también decidí no preguntar más. Y entonces buscaba como una identidad. En ese tiempo se estaba formando una barra brava de un club, del club más popular acá de Paraguay, y ahí dejo a criterio de ustedes qué conclusión sacan, pero bueno, era un club. Y yo quería unirme a esa barra. De hecho, con mi hermano mayor íbamos al estadio cada domingo o sábado a ver a este club y nos metíamos en medio de la barra. Estando en la cancha, estábamos en medio de la barra, pero nos formábamos parte de la barra. Porque él decía que una vez que vos te metes, ya es complicado salir y implica otras cosas. Entonces él no quería. Pero yo insistía muchísimo para poder entrar. En ese tiempo, un hermano mío, otro de los hermanos que tengo, empezó a ir a la iglesia. Y él tenía un carácter así súper especial. Yo le decía un carácter podrido. Era súper quisquilloso, muy nervioso. Y él empezó a ir a la iglesia y empezó a cambiar. Entonces yo dije, yo necesito un cambio para mi vida. Y a esa iglesia que iba a los 8 años, volví a ir, solo. Dije, necesito un cambio y fui a la iglesia. Y empecé a ir a la iglesia solo. Recuerdo que solo un chico se acordaba de mí, decía, él es el hermano de Tania, porque se acordaba cuando yo venía a los 8. Y ahí empezó un tiempo con Dios, un tiempo especial. Yo necesitaba desesperadamente llenar un vacío en mi vida. A esa edad uno lucha con baja autoestima, lucha con inseguridades, lucha con el sentido de pertenencia. Entonces a esa edad de los 16 me acerqué a la iglesia y como estaba tan vacío, Dios empezó a llenar un montón de huecos. Luego de ese tiempo, 3 meses después, 3 meses que me empecé a ir a la iglesia, llega un muchacho frente a casa, aplaude, estaban mis tíos sentados en el patio y pregunta por Manolo, porque a mí me dicen Manolo. Manu y Manolo no sé, la familia me llama Manolo. Pregunta por Manolo, o Manuel Bonal, pregunta después. Y mi tío entra, me busca a mí, yo estaba recién había llegado al colegio, primer año de la media. Yo salgo y el muchacho me dice, ¿vos sos Manuel Bonal? Y yo le digo, sí. Y me dice, yo soy tu hermano. Yo le quedo mirando, yo le conocía muy bien a mis hermanos y él no era uno de ellos. Le quedo mirando y quedo como en shock y él saca su cédula y me pasa. Y veo en su cédula que se llama Pedro Bonal. Y era la primera vez en mi vida, a los 16 años, que estaba viendo mi apellido en otra persona. Yo me quedo mirándole. Mis tíos se dieron cuenta que entré en una especie de shock y me dicen ellos, hacele pasarme. Él entra y ahí me cuenta sobre papá, que papá perdió contacto con mamá, que papá se distanciaron y que papá es español, papá es nacido en Madrid, que siempre les habló a ellos, a mis hermanos, que que tenían otro hermano, pero que le perdió el rastro, por decir así. Y ahí me contó la historia. Yo lloré, era demasiada información para tan poco tiempo, pero una cosa sentía, yo quería sentir rencor hacia papá, pero ¿saben lo que estaba pasando en mi vida? Estaba pasando que meses antes yo estaba entendiendo acerca de la misericordia de Dios, acerca del perdón, acerca de nueva criatura, acerca de que Dios hace nueva todas las cosas. Tenía tanto amor
ese primer amor, que yo al ver eso y ver esa situación, yo no pude guardarle rencor a papá. De hecho, intenté, yo decía, lo mínimo que se merece es que yo le guarde un poco de rencor. Pero no podía, dentro mío estaba feliz de saber que él existe. A la semana siguiente le veo por primera vez. Ahora con esta nueva aplicación que te hace viejo, que se suele ver en los celulares, me hice viejo y soy, bueno, idéntico a él cuando... Ahí supe de dónde saqué y heredé ciertas cosas. Pero bueno, ese no es el punto. Ahí hablamos con papá. Él vive ahora en Madrid. Me mandó sus documentos para hacerme la doble nacionalidad. Fue un proceso en donde yo digo que Dios lo hizo a propósito, ¿verdad? Primero me acercó a la iglesia y después hizo que aparezca papá. ¿Por qué? Porque si aparecía en otro momento, quién sabe cómo yo iba a reaccionar. Pero cuando Dios ya estaba en mi corazón, era como que desbordaba de amor. ¿Ven esas personas que recién se convierten, que aman tanto, que quieren predicarle a otros, que demasiado fuego tienen? Bueno, así estaba yo. Y Dios ahí justo en ese momento hace que aparezca papá y empieza una relación de contacto y demás cosas. Pasó el tiempo, Dios a fines de tercer año, 2 años después me llama al ministerio pastoral. Le comento a mi familia, obviamente en mi familia lloran todos, pero no de emoción, sino más o menos de rabia, de enojo. Nadie, nadie me apoyó. Lo primero que surgía era de qué vas a vivir, qué vas a comer, los pastores pasan mal y un montón de cosas. Pero yo no podía decir que no. Sabía que tarde o temprano me iba a alcanzar eso. Y sí me encantaban y me encantan otras cosas prácticas, ¿verdad? Me encantaba en donde estaba estudiando informática. Yo era uno de los que me destacaban en cuanto a la programación porque siempre me gustó la parte de informática y mi hermano ya era analista de sistemas, entonces tenía un buen perfil. Pero decidí meterme al seminario y empezar a prepararme. En todo ese tiempo serví en la iglesia, serví con los jóvenes, terminé las clases en el seminario. Hace 2 años, no, van a ser 3. Ahora son 3 años que me nombraron pastor en la iglesia. Estoy trabajando con los jóvenes y con la iglesia en general. Me casé hace 3 años con la chica que conocía hace 10. Ella me conocía del colegio en el tiempo que yo tenía cabello largo, en el tiempo que yo tenía cabello, en el tiempo que estaba a punto de meterme en la barra brava, en el tiempo que yo en el colegio era uno de los cabecillas para hacer macanadas en mi curso, porque éramos 28 y 26 éramos varones. Habían 6 chicas que eran sobrepasadas por lo terrible que eran los varones. Entonces ella me conocía ya de ese tiempo. Después yo fui a la iglesia y ella de chica ya estaba en la iglesia. Antes yo tuve otros tropezones, ¿verdad? Por apurarme. Pero al final trabajamos juntos con ella por 5 años como líderes de jóvenes y después finalmente ahí se encendió la chispa y bueno, empezamos a escribir, a hablar más acerca de los jóvenes, vamos a orar por fulano y así terminamos orando por nosotros mismos. Y nos casamos hace 3 años, todavía no tenemos hijos. Y en ese proceso, en todo este proceso, yo fui a mi primer CIMA. Para los que no conocen, CIMA es un campamento de entrenamiento misionero. Fui en el 2013 a mi primer CIMA, reciente. Fue en el Colegio Internacional, Factor Z se llamaba. Y ese CIMA marcó algo en mi vida. Recuerdo en una de las noches, de las tardes, había en una cancha, había un mapa gigante. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bien. Ok. Me avisan si de por ahí se corta porque no sé qué tal está el internet acá. Sí, bueno. En la cancha había un mapa gigante, un mapa del mundo gigante. Y un misionero dijo, bien, oren por donde sienten que Dios les llama y pongan su dedo ahí. Obviamente yo me paré frente al mapa, miré todo lo grande que era ese mapa y fui y puse mi dedo
sobre Paraguay. Traté que esté sobre San Lorenzo. Y me fijé bien a ver más o menos dónde está mi iglesia y sobre mi iglesia puse así. Yo le dije a Dios, no siento ningún llamado a ningún lado, le dije. Yo quiero vivir en San Lorenzo, cansarme en San Lorenzo, servir en San Lorenzo y morir en San Lorenzo. Esa fue mi oración en ese tiempo. Pero durante el cima Dios me fue hablando y me dijo, qué lindos son tus planes, pero el hombre hace los planes y Dios se encarga de enderezar sus pasos, dice el Proverbios. ¿Por qué? Porque yo realmente tuve miedo, me asustó ese mapa gigante. Y yo estaba muy cómodo en donde estaba sirviendo, con mis amigos, con mi iglesia. Entonces yo le dije a Dios, yo quiero quedarme aquí. Pero Dios fue trabajando en ese cima y me fue mostrando de que el centro y el ombligo del mundo no somos nosotros, sino que Dios es el centro de todo y que las cosas que hacemos debemos hacerla para Él y que Él se encarga de estropear, por decir así, nuestros planes o de sembrar sus planes en nuestros corazones. ¿Conocen ese salmo que habla acerca de deleitarse en Dios y Él va a conceder las peticiones de tu corazón? Esa en realidad es una trampa de Dios. ¿Por qué? Porque vos al deleitarte en Dios, ¿qué Él hace? O sea, Él planta sus deseos en tu corazón. Cuando más tiempo pasas con Dios, quieres lo que Él quiere. Entonces, para Él es fácil conceder las peticiones de tu corazón porque ya son sus deseos. Bueno, y eso empezó a trabajar en mi vida. Él empezó a trabajar conmigo. Empecé a trabajar en ministerios que trabajan con diferentes iglesias, con diferentes denominaciones, en diferentes ciudades. Entonces, como que Dios me dijo, ¿te acordás de ese dedo que pusiste en San Lorenzo? Bueno, eso es lo que no va a pasar. Vas a seguir sirviendo, pero no te vas a quedar solo ahí. Y Dios fue trabajando conmigo. Y yo siempre le comento a la gente, yo empecé a trabajar, cuando empecé el seminario, ¿saben qué me pasó? Yo le dije a Dios, como les dije, mi familia no me apoyó, no tenían los recursos, yo tenía que trabajar y estudiar. Entonces yo le dije a Dios, yo necesito un trabajo para arrancar el seminario. Si consigo un trabajo, entiendo que es una señal tuya y voy a comenzar el seminario. Y conseguí un trabajo, era detrás de Telefuturo, una empresa que se llama Sidesa, y yo lo que hacía era atender, bueno, escuchaba mensajes de distintas partes del mundo y tenía que transcribir en texto. Era un servicio que tenían unas compañías de teléfono en otros países. Entonces, bueno, éramos como 1000 jóvenes que hacíamos ese trabajo en diferentes horarios. 3 meses yo arranqué el seminario, mi primer sueldo ahí para pagar mi cuota. 3 meses después se cierra la empresa. Se traslada la base a Argentina porque acá tenían muchos errores ortográficos los muchachos, entonces trasladaron a Argentina la base. 1000 jóvenes en la calle sin trabajo, entre ellos estaba yo. Yo recuerdo que eran cubículos, cubos así de, qué sé yo, 1,5 por 1,5, y llega una de mis líderes, porque ya a muchos se le estaba echando, me toca el hombro, y yo ya sabía que era para ir a recursos humanos y que me liquide. Yo me sentía como oveja directo al matadero, ¿verdad? Ahora me liquidan a mí. Fui, me hablaron, ya lo mismo que los anteriores, y yo salí. Yo tenía que haber salido a las 5 de la tarde, pero salí a las 3. Yo de las 5, o sea, iba después al seminario. Salí a las 3, fui detrás de Telefuturo. Para los que no saben, abajo de Telefuturo pasa un arroyito. Telefuturo fue construido sobre un arroyito. Cuando yo me fui ahí detrás de Telefuturo, miré el arroyito, no pensé en tirarme, por si pensaron eso, pero me senté ahí y empecé a llorar y le dije, Dios, no entiendo. Te pedí una señal, te pedí un trabajo para arrancar el seminario y pierdo el trabajo. Y me puse a llorar. Después me acordé que tenía tarea, entonces dejé de llorar y hice mi tarea. Y luego de eso, 2 semanas después consigo un trabajo, gracias a unos hermanos en el Centro Médico Bautista. Y ahí arranco. Fui de menos a más, por decir así. Empecé en archivos, después estuve en atención al cliente, después los últimos 2 meses ahí ya estaba medio libre. O sea, yo recorría el hospital, atendía a los pacientes, le guiaba en todo ese camino. Y luego de eso renuncié y fui a trabajar en la iglesia.
yo le digo a la gente, yo trabajé en el hospital, aprendí a trabajar con enfermos y eso me preparó para ir a trabajar en la iglesia, donde al final somos personas enfermas, ¿verdad? No, no físicamente muchas veces, pero sí espiritualmente con necesidades, porque había cada hermano especial. Entonces yo decía, el trabajo en el centro médico me ayudó, me preparó para la iglesia y el trabajo en la iglesia, trabajando con todos los hermanos, me preparó para luego trabajar en en Movida, donde hoy estoy. Ahora, entro un poquito en lo que es Movida para comentarles y que tengan presente en sus oraciones. Movida nació hace, bueno, primero con el nombre de Centro de Entrenamiento Cristiano, hace un poco más de 17 años, va como 18, aquí en Paraguay, pero antes ya hace 30 años en Chile nació. Nació por medio de un misionero suizo, suizo-alemán, que vino de allá a Chile para plantar iglesias. Pero él estando en Chile se dio cuenta que había más iglesias que en Suiza. Entonces, Dios le habló de que era como un tiempo de preparar a la juventud latina para que ellos sean los que vayan y vayan ahora en Europa y en los otros mundos, en los otros lugares no alcanzados. Era como que ya Sudamérica recibió demasiado, recibimos misioneros alemanes, yanquis, de todos lados, preparó a a la población latina y es tiempo de que Latinoamérica sea el que dé misioneros al mundo. Esa fue su misión y arrancó con eso, arrancó con un campamento de entrenamiento diferente que se llamaba, cuando eso no se llamaba CIMA, pero era un campamento de 5 días donde había talleres, había parte práctica, había gimnasia a la mañana, bien temprano, plenarias y un montón de cosas para entrenar al joven. Hasta hoy día se mantiene ese formato. Hoy día ya se llama CIMA y se hace cada año en diferentes países. Hoy Movida está en 20 países diferentes. ¿Cuál es su propósito? Trabajar con los jóvenes para que ellos puedan involucrarse más con Dios, tener una relación más fuerte con Dios, ¿verdad? Que ellos puedan descubrir sus dones y talentos. Por eso tenemos muchas herramientas, teatro, evangelismo explosivo, evangelismo con universitario, un montón de cosas para que ellos puedan descubrir cuál es su talento y también que ellos puedan servir en su iglesia local y en el futuro en un contexto intercultural, ¿verdad? Pensando, sacándole un poco de ese confort que yo les había comentado acá al principio, tenía ese mi dedo en San Lorenzo. La gente muchas veces como está muy cómoda, quiere solamente estar en su entorno. Entonces, eso es Movida. Hace 2 años que estoy como, bueno, 1 año y medio, en noviembre va a ser 2 años, que estoy como director de Movida Paraguay. Antes estaba un pastor que ahora está en Ecuador, Leandro Sandoval, él está con su esposa y sus 2 hijos, está en Ecuador como director de Movida Ecuador. Y bueno, yo arranqué aquí, eh, estoy tratando de poder meterme de lleno, entender todo lo que implica esto, solo que ahora justo vino la pandemia y como que canceló todo y borró todos nuestros planes y agendas, pero es un poquito ese el trabajo que hace Movida, a caminar junto con la iglesia para el desafío a jóvenes en cuanto a lo que tiene que ver con misiones. Y ahí hay un montón de cosas que trabajamos, ¿verdad? Desde que misiones no es solamente dejar todo e ir como misionero y pasar mal, ¿verdad? Misiones se hace desde donde estemos. Y ahí es donde trabajamos con el tema de la mentalidad de los jóvenes, ¿verdad? Misiones es que se nos vendió esa idea, que el misionero es el que tiene que levantar sus recursos, el que tiene que dejar todo, familia, amigos, tiene que irse a un país difícil y pasar necesidades. Y realmente misiones en su contexto, o sea, en el contexto real, misiones es adoración básicamente. Misiones es adorar. Y nosotros cuando estamos adorando a Dios y motivamos a otros que adoren, es parte ya de un proceso de misiones, porque ese es el propósito de las misiones, generar más adoradores.
porque las misiones van a terminar. Cuando todos estemos muertos y estemos vivos en el paraíso, las misiones van a terminar, pero la adoración va a seguir, ¿verdad? Para los que no les gusta el ministerio de alabanza o la adoración va más allá del ministerio de alabanza, la adoración va a seguir. Las misiones es algo temporal, pero la adoración va a seguir. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios y motivamos a otros a que adoren, es cuando estamos haciendo ya parte de misiones. Otros son los que son llamados, muchos son los llamados a ir afuera también, pero otros donde estemos tenemos que ya hacer misiones. Bien, me desvié un poquito del tema. Entonces, básicamente es eso, lo que Dios estuvo haciendo en nuestra vida con mi esposa. En este tiempo, mi esposa se llama Fanny, ella es odontóloga, pero en estos tiempos más estuvimos haciendo decoraciones, porque a ella le encanta decorar. De hecho, en las reuniones de jóvenes, ella siempre decoraba para los días de los enamorados, del padre. Pero cuando nos casamos, empezamos a hacerlo más formal. Yo justo también cuando nos casamos empecé a estudiar en la UNA, empecé a estudiar electricidad porque yo le decía a Dios, Dios, yo no sé dónde me vas a llevar el día de mañana y quiero cargar mi mochila. Entonces empecé a estudiar electricidad en la Politécnica, terminé electricidad de uso civil y también electricidad industrial. Y bueno, me quedé ahí por el camino con PLC, que es la parte de programación para maquinarias y demás cosas. Eso porque arranqué con Movida y cada vez me quedé con menos tiempo. Pero entonces en las decoraciones que hacemos de bodas, de 15 años, yo hago toda la parte eléctrica, todas las conexiones, la iluminación y demás. Y ella hace el resto, toda la parte de decoración. Y con eso es parte de nuestro sustento. Lo que hacemos, combinamos nuestros apellidos, Martínez, ella es, y Bonal, entonces la microempresa, por decir así, se llama Marvo Ambientaciones, y estamos con eso. Esas son nuestras dos actividades, por decir así, Marvo, el servicio un poco en la iglesia y Movida a tiempo completo, ¿verdad? Bueno, no sé si es que hay alguna pregunta o algo en este tiempo. Sí, vamos a habilitar el tiempo de preguntas. Lo que resta de esta primera conexión, bueno, muy interesante conocer al hermano, cómo Dios ha trabajado en su vida. ¿Cómo se llama este misionero suizo-alemán quien inició CIMA o Movida? Se llama Tomás Vogelin, pero es con B corta, Vogelin sería. Pero me enteré hace poco que en alemán la B corta se pronuncia como F, Vogelin, entonces sería algo así. Tomás Vogelin, sí. Él inició y sigue vivo, él está en Alemania, él es el director internacional de Movida y está en Movida Suiza, ahí en la casa de Movida. Excelente. Muchísimas gracias, Manuel. ¿Algún hermano quiere hacer alguna pregunta? Este es el tiempo, habiliten su micrófono o si son tímidos, escriben en el chat, pero escriban bien ortográficamente, por favor. Que muchos nos reímos acá con Shirley. Ay, tenemos que aprender bien las reglas ortográficas, es muy importante. Fue triste escuchar esa noticia cuando se mudó por ese motivo, pero bueno. ¿Cuántos hermanos de padre más tenés? Buena pregunta. Sí, porque de parte de madre somos 5. De parte de papá me di cuenta, papá era como un misionero, pero no cristiano. Él se iba sembrando la semilla. Y tengo de parte de papá 9 hermanos. 9. Uno mayor que es español, después 4 que nacieron acá, después estoy yo, y hay 4 más que son menores que están en España, y según dice él, tenemos otro en Argentina, pero que todavía no le encuentro. Manuel, una pregunta o dos preguntas. Sí. Si podés contarle a los hermanos en qué iglesia local te congregás y el nombre de los pastores de esa iglesia, cuando empezaste a congregarte, quiénes eran y quiénes son los pastores
actuales o, en fin, para conocer quiénes fueron los que fueron guiándote o parte del pastorado que fueron guiándote en tu crecimiento cristiano? Bien, sí, cuando yo empecé a ir en la iglesia, es la primera iglesia bautista de San Lorenzo. Ahí estaba pastoreando el pastor Tito Santa Cruz, que se jubiló hace 6 años con 27 años de pastorado en San Lorenzo, pero más de 50 a nivel general. Él estaba sirviendo ahí. Él me dijo una palabra que impactó tanto mi vida el día que yo di mi testimonio para bautismo. Yo pasé frente a la iglesia y conté mi testimonio, y al bajar del púlpito él me pasa la mano y me dice: Manuel, vale la pena servir a Jesús. ¿Saben por qué impactó tanto eso en mi vida? Porque yo veía con el perdón de la expresión, un viejito canoso que me decía: vale la pena servir a Dios. Si él me dice eso, no creo que me quiera meter en un lío, sino porque realmente él cree que vale la pena. Y marcó mi vida esa palabra, porque con su edad él me dijo que valía la pena. Estaba también en ese tiempo el pastor Carlos Ramírez, él ya también con unos 10, 11 años de ministerio, y el pastor Leandro Sandoval, que estaba como pastor de jóvenes y adolescentes. Con ellos arranqué, por decir así, mi proceso. En estos últimos 6 años hubo cambios. Se jubiló el pastor Tito, vino el pastor Luis Benítez Noé, que es bueno, estaba trabajando como misionero en San Juan Bautista, Misiones, y antes estuvo pastoreando en Brasil. Pero él está ahora como pastor de la primera iglesia bautista de San Lorenzo. Hay otro pastor que se sumó, que es el pastor Josías Kim, que es el pastor de adolescentes y de sordos. Y el pastor Carlos Ramírez, que sigue, y estoy yo. Somos 4 pastores que estamos trabajando ahí en San Lorenzo. ¿Qué edad tiene el pastor Tito Santa Cruz actualmente? Y él sigue congregándose ahí, ¿verdad? Sí, él sigue congregándose. Él se jubiló a los 84 más o menos. Bueno, ahora es de tener 89 o 90. 89 creo que tiene. Y sí, él sigue predicando incluso. El domingo pasado predicó. Y sí. Bueno, eso para señalar que... Otra pregunta, Manuel. ¿En qué otro ministerio, mencionaste que te involucraste en otros ministerios interdenominacionales? ¿Qué otro ministerio te involucraste o serviste, ya sea en forma personal o en forma conjunta con tu esposa Fanny? Sí, bueno, con Fanny estamos sirviendo en un ministerio que se llama ONN, que es de las cajitas. No sé si conocen las cajitas que vienen, las cajitas de Navidad. Es eso. La Bolsa Sudamericana y Operación Niño. Exactamente, sí. Yo estoy actualmente como coordinador del departamento central, y mi esposa es la coordinadora de oración del departamento central. Es decir, nosotros recibimos los pedidos de las iglesias, analizamos y lo distribuimos a nivel central. Y mentoreamos a un grupo de cordillera que hacen el mismo trabajo. Ese ministerio me abrió las puertas para trabajar con un montón de iglesias. ¿Qué tal está saliendo mi conexión? Voy a cambiar de fuente. Bien. Sale bien. ¿Sale bien? En algún momento hubo una interferencia mínima, pero el audio es fluido, la voz fluidamente. ¿El audio continuo? Sí. Ok. Y, bien, entonces sí. ¿Cuáles son los beneficios espirituales, por lo menos, de ese ministerio ONN? ¿En qué les ayudó a ustedes, ya sea como matrimonio, como pareja o como parte del ministerio al cual el Señor les llamó? ¿Cuáles son las bendiciones de ese ministerio? Sí, yo creo que este ministerio agregó mucho el trabajo en diversidad que se puede lograr. Nosotros al entrar nos dimos cuenta de que, como yo crecí en una iglesia bautista, mi esposa de chica fue ahí, fue como abrirnos un poco el panorama. Decir, mira, hay diversidad de doctrina sin cuestionar las bases. Las bases son únicas, pero
tenemos diferentes prácticas en ciertas situaciones. Trabajamos con gente que es pentecostal, hermanos libres, de asamblea, menonita. Fue una mezcla que nos ayudó a ver cómo Dios se expresa de diferentes maneras. ¿Ven ese pasaje que dice, la iglesia es como un cuerpo y varios de los miembros son como el brazo, como la mano, como el ojo? Bueno, yo creo lo mismo, pero a nivel iglesia. Hay iglesias que se inclinan más hacia cierto tipo de enseñanza y otras hacia otro tipo, que creo que llegando a un equilibrio podemos trabajar juntos. Nos ayuda a ver muchísimo el tema del trabajo con los niños, la evangelización, como es una edad donde ellos están receptivos a aprender y por qué Dios nos dice tenemos que ser como niños para entrar al reino, por la inocencia, por cómo pueden buscar a Dios. Añadió muchísimas cosas, pero por sobre todo yo creo el trabajo en equipo, en el equipo interno, en el equipo con iglesias, con pastores, roces y esa área. Una pregunta, ¿tu señora dejó por completo su trabajo de odontóloga o sigue trabajando en eso? ¿O qué planes tiene de eso? No sigue por el hecho de que no conseguimos. Ella un tiempo empezó a trabajar en otra clínica, pero era por porcentaje, le quedaba lejos en Asunción, no compensaba. Entonces mucho tiempo, bueno, oramos y buscamos de por ahí si podía entrar en un lugar público, pero no se dieron las cosas y así fue que arrancó Marvo, así fue que arrancó el tema de la decoración, tratando un poco de compensar esa área, que al final entendemos que Dios preparó todo, ¿verdad? Pero sí, de a poquito queremos armar su consultorio, no está cerrada eso, de hecho es algo que le encanta, por lo cual invirtió muchísimo. Ella terminó la UNA, ella es de la UNA, incluso su ingreso fue ingreso número 7 cuando ingresó en la UNA. Entonces tiene la preparación, pero bueno, las cosas no se dieron. Y en este tiempo también es bastante complicado porque piden equipamiento especial para poder abrir los consultorios. Entonces, estamos a la espera de lo que Dios pueda abrir más adelante, pero no está cerrada a poder atender. Agradecemos a cada uno su asistencia. Yo creo que todo lo que escuchamos, el testimonio del hermano, seguramente estamos siendo desafiados a seguir haciendo la obra de Dios en el lugar donde Él nos llame, ¿verdad? Y si tanto ya fuimos edificados al escuchar el testimonio, ¿verdad? ¿Qué será ahora al escuchar la palabra de Dios a través del hermano? Así que no se pierdan, por favor. Muy bien. Quiero compartir en este tiempo un pasaje. Arrancar con un pasaje, pero vamos a ir viendo varios, acerca de lo que un tiempo Dios estuvo hablando conmigo y creo que es súper importante que podamos compartir. Una vez, en la iglesia donde estoy, nosotros tenemos cada segundo domingo un culto con énfasis misionero. No sé si así también lo hacen en su iglesia, pero hay veces que las iglesias tienen un mes misionero una vez al año, o una parte del culto con énfasis en misionero, énfasis en misiones cada domingo, diferentes maneras. En mi iglesia hacíamos cada segundo domingo del mes énfasis misionero. Y uno de esos domingos me tocaba predicar. Yo le dije a una persona, ¿sabes qué? Un tiempo antes, todavía no sé exactamente sobre qué voy a hablar. Y esa persona me dice, y habla lo de siempre, me dice. Misiones, ser misionero en tu casa, en tu barrio, Jerusalén, Judea, Samaria, etcétera, me decía. Lo mismo de siempre. ¿Qué hay de nuevo, me dice? Y saben que esa palabra no dejó de retumbar en lo mismo de siempre. Predicar lo mismo de siempre. Y en serio me pegó fuerte, por decir así. Y ahí fue donde recordé un pasaje que no es sobre misiones, pero tiene que ver con esto y quiero que puedan abrir sus Biblias en Hebreos, Hebreos 12, Hebreos 5, perdón, 5, Hebreos 5, el versículo 12 en adelante. Hebreos 5, versículo 12 en adelante. Dice de la siguiente manera, Hebreos 5, 12.
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow, este pasaje en su contexto empieza a profundizar el tema del sacerdocio de Cristo. Empieza, bueno, esto les dejo como tarea, empieza a hablar acerca de que Jesús es el sumo sacerdote, de cómo esto se explica y empieza a profundizar un poco, pero dice luego el autor, pero ustedes ya debiendo de ser maestros y entendiendo todas estas cosas, necesitan los primeros rudimentos de la palabra. Es decir, algo así le está diciendo. Yo les puedo explicar este tema, pero es complejo y ustedes en vez de ya estar avanzados, necesitan saber los primeros pasos en la fe cristiana. Esto es lo que me vino a la mente en cuanto al tema de misiones. Nosotros, después de tanto tiempo haber escuchado acerca de misiones, deberíamos ya ser maestros, pero no, necesitamos los primeros pasos a veces, porque es necesario compartir la palabra, porque es necesario evangelizar, porque las misiones se hacen de esta forma. ¿Por qué? Porque muchas veces no ejercitamos nuestros sentidos en cuanto a esto, ¿verdad? Necesitamos los primeros pasos, es lo que le estaba diciendo el autor. Y hoy quiero compartir acerca del tema de misiones y partir desde Génesis hasta Apocalipsis. Brevemente vamos a ir tocando varios pasajes, pero teniendo esto presente, el tema de que en cuanto a la madurez, cuando la palabra habla de madurez, aquí habla no de edad, ¿verdad? Y esto es lo que muchas veces yo les digo a la gente. Yo llegué a la iglesia a los 16 años y crecí mucho más rápido que gente que estaba creciendo en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque madurez no tiene que ver con edad y con tiempo en que uno está expuesto a veces a la palabra. Tiene que ver con de lo que ya conocemos, cuánto estamos aplicando de la palabra, cuánto estamos aplicando a nuestra vida. Esto tiene que ver con madurez, no necesariamente la edad. Y de hecho, bueno, ese es otro tema. Vamos a seguir. Debiendo ser ya maestros, dice la palabra, ustedes necesitan los primeros pasitos. Bueno, Primera de Juan 2.12 también habla del tema. Primera de Juan 2.12 dice el autor, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os ha sido perdonado por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Primera de Juan 2.12. Empieza a hablar acerca de hijitos, de padres, ustedes jóvenes que vencen al maligno, que son fuertes. Habla, y hay una diferencia en cuanto a estas palabras, niños, jóvenes, adultos. Hay varias interpretaciones en cuanto a este pasaje. Una que tiene muy poca fuerza habla acerca de que son edades, de que son niños, jóvenes y adultos. Pero pega con más fuerza la interpretación que habla de que son realmente grupos de madurez. Al decir hijitos, varios hablan acerca de que en realidad sí es un término general, porque es como un término favorito ahí del autor de Juan cuando dice hijitos y se refiere a toda la comunidad de creyentes, pero al referirse a jóvenes y padres es como que los más maduros y los que están arrancando. Otros dicen que en cada grupo estamos todos los creyentes, hijitos porque somos perdonados por Dios, jóvenes porque tenemos la fuerza de vencer al maligno, y padres porque tenemos y conocemos al Padre desde el principio. Mezclan de vuelta, pero en todo ese sentido habla también del tema de madurez, el tema de poder nosotros, como decía Hebreo, ya avanzar en nuestra madurez y en la interpretación de Dios. Entonces, evidentemente la palabra hace una diferencia entre lo que es un recién convertido y lo que es una persona madura.
¿verdad? Por eso la palabra habla en ciertas situaciones de ay de vosotros quien hace caer a uno de estos pequeños, o cuando habla acerca de la leche espiritual o de los nuevos en Cristo que necesitan caminar y gatear. La palabra nos habla en este sentido de madurez. Por ello es que nosotros necesitamos avanzar en cuanto a la comprensión de la palabra. Y hoy quiero tocar, a ver, como cuatro temas generales. Y vamos a arrancar desde el Edén. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Súper importante este pasaje. Bien al principio dice de la siguiente manera, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Multiplíquense, fructifíquense, expándanse, y muchos hablan de este pasaje como el protoevangelio, el prototipo de evangelio. ¿Por qué? Porque habla acerca de multiplicarse, de extenderse, de ser fructíferos, y en ese tiempo el ser humano, Adán y Eva, tenían la imagen de Dios. Ellos tenían comunión con Dios y era expandir esa comunión, esa gloria de Dios, la imagen de Dios a toda la tierra, que es lo mismo que hoy se busca y vamos a ir viendo eso, que a través de la vida de Dios se multipliquen, que lleguen a más y la gloria de Dios sea, la tierra sea cubierta por la gloria de Dios. Es lo que nos dice un poquito Isaías 11:9. Isaías 11:9, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosan las aguas del mar. Se va a cubrir la tierra con la gloria de Dios. Y Dios estaba diciendo multiplíquense, no era como dicen algunos jóvenes, había demasiado espacio en la tierra, era como que estaba medio vacía y para que se llene un poquito más había que multiplicarse, ¿verdad? No, era la intención de Dios de poder alcanzar a toda la tierra. Ya el protoevangelio, cuando Dios le dice que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer, y ya es una profecía cuando habla acerca de la venida de Jesús, ¿verdad? Desde Génesis ya empezamos a ver cómo se marca un patrón, ¿verdad? De la necesidad de cubrir la tierra con la gloria de Dios. Avancemos un poquito. Abraham. Abraham es llamado y conocemos la historia de Abraham en Génesis 12. Pasaje muy clave también a la hora de hablar de misión. El padre de la fe, Abraham, en Génesis 12, Dios llama a Abraham y le dice en el versículo 1 y al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es increíble cómo aquí se va desarrollando. Abraham, Dios bendice a Abraham y dice la palabra claramente que a través de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Es decir, el proceso se da así y esto se va a repetir, así que retengan esto en su mente. Dios, Abraham, las naciones. Dios, Abraham, las naciones. Dios empieza a mover a Abraham y a bendecir la vida de Abraham para que él sea de bendición a las naciones. Avancemos un poquito más. Israel. Vayamos al pasaje en Isaías 49. Isaías capítulo 49. Versículo 6. Isaías 49 que
que en esta parte, desde Isaías 42, se conoce como las canciones del siervo, ¿verdad? Isaías 42, 1 al 9, Isaías 49, 1 al 13, Isaías 50 son como las canciones del siervo porque habla acerca del siervo de Dios que ha de venir. Y esta es la segunda parte que habla acerca del siervo, ¿verdad? Isaías 49, del 1 al 13, pero vamos a centrarnos en el versículo 6, que dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, las tribus de Israel, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Aquí Dios le estaba diciendo, poco es para mí que solamente te centres en Israel, en los hijos de Jacob o en los hijos de Israel. Yo te di por luz a las naciones. Israel era el llamado de Dios para poder ser luz y poder ser de ejemplo a las naciones. Y saben que es muy interesante cómo también esta visión lo tomó Salomón cuando consagra el templo. Ven que el templo era ya la consumación de lo que venían haciendo con los tabernáculos y era el tiempo en donde se iban a sentar y el templo iba a ser el lugar de adoración para el pueblo. Pero en Segunda de Crónicas, ahí por el versículo 6, les voy a decir bien el pasaje, Segunda de Crónicas 6:32, cuando se dedica el templo, aquí hay un pasaje súper interesante. Segunda de Crónicas 6, versículo 32. El título que precede esta parte luego es la dedicación del templo. Segunda de Crónicas 6:32. Lo voy a leer en una versión diferente. Decía Salomón, y aun si un extranjero, uno que no sea de tu pueblo, viene de tierras lejanas por causa de tu nombre grandioso y de tu gran despliegue de poder, y ora hacia este templo, porque esa era la costumbre, direccionarse hacia el templo y orar hacia el templo. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concédele todo lo que te pida, para que las naciones de la tierra te conozcan y honren como lo hace tu pueblo Israel, y comprendan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Ven cómo Salomón dice que cualquier extranjero que venga aquí y ore en tu nombre, que tú puedas concederle lo que te pida. O sea, tu nombre se va a hacer tan famoso en toda la tierra que van a venir gente del extranjero y van a orar sin ser israelitas, sin ser el pueblo escogido, y van a orar hacia tu templo, y vos, Señor, concedele lo que ellos te piden. Es impresionante cómo ya había esta visión, cómo la palabra ya nos muestra esto, y cómo en tiempo de Jesús los fariseos estaban tan cegados, o incluso el mismo Pedro, cuando tiene que incluir a los gentiles dentro del, por decir así, del evangelio, cómo estaba esa dureza, esa oposición, porque no se entendía la palabra. Pero la palabra ya en el Antiguo Testamento ya nos habla de que no solamente era el pueblo escogido, no solamente era Israel, no solamente era el remanente, podía ser también un extranjero que por causa del famoso nombre de Dios venga y adore. Entonces se da el mismo patrón: Dios, Israel, las naciones. Dios, Israel, las naciones. Vimos en el anterior que era Dios, Abraham, las naciones. Se sigue la misma línea. Vamos a avanzar un poco más. Jesús, ¿verdad? Vamos a Hechos 4. Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Un pasaje súper conocido que nos hacen aprender
cuando nos vamos a bautizar o cuando vamos aprendiendo los primeros pasos. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En ningún otro, solamente Jesús hay salvación, ¿verdad? Jesús es dado para alcanzar a las naciones. Y en esto no hay mucho que explicar porque ya es más actual y es el Nuevo Testamento. Esto es para los que dicen lo que vimos anteriormente, que la gran comisión recién es dada en el Nuevo Testamento, pero en realidad no. El hecho de ser luz y de bendecir a las naciones está desde Génesis, está desde el Edén, desde Abraham. Ya era bendecir a todo el mundo. Y aquí vemos que en ningún otro hay salvación, que Jesús es la respuesta de todo lo que venía diciendo antes, lo que se le prometió a Abraham, que a través de él iba a ser bendición, iban a ser benditas toda la tierra, como en el templo y como Israel tenía que ser el ejemplo para que otras naciones vengan. Aquí lo vemos con Jesús. Es el mismo patrón, Dios, Jesús, las naciones. ¿Verdad? Jesús es el puente para que las naciones puedan alcanzar salvación. Veamos un poquito más y ahora en cuanto a la iglesia. Ven que vamos haciendo que sea más personal desde el Génesis, Abraham, el padre de la fe, Israel, bajamos a Jesús y ahora vemos en la iglesia. Juan 20:21, un pasaje sumamente revelador, desafiante. Juan 20:21 dice de la siguiente manera, Juan 20:21. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Como me envió el Padre, yo también les envío. Dios nos envía a nosotros, igual que como envió al Padre. La palabra dice también en Hechos 1:8, un pasaje que conocemos, van a recibir poder y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, en todos los lugares. Y algunos dicen, ¿y si no hacemos Hechos 1:8? ¿Conocen esa frase? Si no hacemos Hechos 1:8, te va a pasar Hechos 8:1. ¿Ya escucharon de eso? ¿Qué dice Hechos 8:1? Si no haces Hechos 1:8, es ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Llega Hechos 8:1 que dice, que es muy conocido, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia y contra todos los que estaban en Jerusalén. Cada vez que la iglesia trató de hacerse un nombre y ser famoso, Dios se encargó de dispersar. ¿Recuerdan la Torre de Babel? ¿Qué era lo que ellos decían? Vamos a hacernos un nombre que sea conocido en toda la tierra. Pero ¿cuál era el propósito y el mandamiento que Dios le dio? Que su nombre sea esparcido en toda la tierra, no el nombre de ellos. Entonces Dios se encarga de dispersar a todo ese pueblo en 70 naciones. Aquí lo mismo, la iglesia se concentró en Jerusalén, todos lindos y bonitos ahí, y Dios se encarga de que la iglesia se disperse, de que todos puedan ir a distintas partes. Por último, vemos Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 7:9, en el paraíso. ¿Qué es lo que va a pasar en Apocalipsis 7:9? Dice Apocalipsis 7:9 al 10. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie ante el trono y el Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano, y gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Este es el capítulo final. Este es el spoiler
de esta gran narrativa bíblica. Al final van a haber gente de todas las lenguas, todas las naciones, todas las tribus adorando a Dios. Y nosotros podemos ser parte de ese movimiento, de este gran episodio final. Quiero compartir con ustedes 2 textos más que están en un libro que se llama Alegres en las Naciones, de Piper. Este es. Capaz lo conozcan, muy recomendado, Alegres en las Naciones, de John Piper. Dice lo siguiente, esta es una nota que lo copié así. El motivo más elevado para la obra misionera no es la obediencia a la gran comisión, por más importante que ésta sea. Atienda bien esta frase. El motivo más grande, más elevado de la obra misionera no es la obediencia a la gran comisión, por más que esto sea importante. Tampoco es el amor a los pecadores que se pierden, por más que esto sea muy fuerte y más cuando entendemos que si no tienen a Cristo se van al infierno, por más que esto sea fuerte. ¿Cuál es la motivación más grande? El celo, un celo fogoso y apasionado por la gloria de Jesucristo. Solo hay un imperialismo que sea cristiano y este es el interés por su majestad imperial, el Señor Jesucristo, y por la gloria de su imperio. No es que debemos hacer misiones por cumplir la gran comisión. No es que debemos hacer misiones porque si no los pecadores van a ir al infierno. Debemos hacer misiones porque hay gente que no está adorando a Jesús. Y Jesús merece toda la gloria. Desde Génesis, cuando Dios dice multiplíquense, era llenar la gloria de Dios en toda la tierra, que la gente vea, crea, adore a Dios. Hoy es el mismo motivo, que la gente adore a Dios. Y ese celo porque la gente adora a Dios es lo que nos tiene que mover. Es como cuando estén hablando mal de una persona. No sé si les pasó eso. O para los que tienen hijos o hijas. Que vos ves que una persona de repente habla mal de otra persona o algo así y vos querés defender porque conoces a esa persona, querés hacerle ver que no es así y es como que querés interceder. Es un celo por lo que se está diciendo. Es lo mismo en este tiempo. Un celo por la adoración a Jesús es lo que nos tiene que mover. El desafío está cuando no sentimos ese celo. Cuando realmente vemos que un montón de gente adora cualquier cosa, cualquier santo, como se dice, y no está adorando a Jesús. Si eso no nos mueve, es porque necesitamos pasar más tiempo con Dios, con el Padre. Hay otro texto en este libro que dice, ¿de dónde vienen tales personas centradas en Dios, que exaltan a Cristo y empujan hacia las misiones? Miren de dónde vienen. Vienen de hogares, de iglesias, de escuelas, de ministerios que están enamorados de Dios, apegadas a Cristo y que respiran la palabra de Dios. De ahí salen las personas que mueven a misiones. Como les dije en la otra sesión, no es solamente hacer misiones, dejar todo, vender todo lo que tenés y ir de misionero y que eso es ser un misionero. Misiones tiene que ver con llevar a la gente a adorar a Dios, porque es un celo para que la gente adore a Dios. Si Dios en ese proceso te llama a otra parte, genial, oramos por vos, te mandamos para que puedas cumplir tu ministerio. Pero misiones se hace desde donde estés. Y misioneros somos todos nosotros. Debemos quitar ese chip que nos hace pensar aquel que está en el campo misionero, al que le mandamos plata, ese es misionero y nosotros no. Todos debemos hacer misiones. Misiones tiene que ver con lo que decía Salomón, que la gente que sepa de Dios venga y adore, que la gente que nos rodea vea nuestra vida y diga, yo quiero un Dios como Él tiene. Eso es hacer misiones, hacer que la gente que estaba adorando cualquier otra cosa pueda mirar hacia nosotros y a través de nosotros pueda mirar a Dios y pueda decir, yo quiero ese Dios. Porque como les dije hace rato, la obra misionera va a terminar. Esto es temporal.
pero la adoración va a continuar por toda la eternidad. Debemos buscar ser adoradores de Dios y buscar que otros adoren a Dios a través de nuestra vida, y esto es hacer misiones. Entonces, concluyendo y cerrando un poquito, vimos desde Génesis hasta Apocalipsis hay una misma editorial, una misma línea editorial, que los pueblos puedan mirar hacia los hijos de Dios y puedan adorar a Dios. El desafío que quería darles esta mañana es eso: seamos misioneros, lo que estamos haciendo, lo que tengamos en nuestras manos, eso es lo que Dios va a usar para que otras personas puedan mirar hacia Dios y puedan orar. Amén. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por el mensaje. Gracias por el testimonio. Y vamos a estar orando, cerrando esta parte, agradecido por la palabra y que cada uno realmente sea tocado por Dios para su gloria y para su honra, y seamos adoradores y busquemos más adoradores. Así que gracias, hermano. CIMA 2020. Un momento histórico donde los jóvenes de Latinoamérica se unen para comprometerse con la misión de Dios. En las últimas décadas pasamos de ser los no alcanzados a ser potencia misionera. Potencia y fuerza no es lo mismo. Hoy Latinoamérica se une en la Declaración de Compromiso Juvenil Latinoamericana que se celebrará en el CIMA Internacional 2020 Santiago de Chile. Dios está preparando algo especial para unir las generaciones y llevarlas al cumplimiento de la voluntad de Dios sobre toda la tierra. Una nueva página en la historia del movimiento misionero iberoamericano. Capaz de cambiar el mundo entero. Un movimiento de base donde los jóvenes se reúnen para entender el corazón de Dios y marchar hacia la meta. Desde donde Dios está llamando cada año a cientos y cientos de jóvenes para llevarlos a las naciones. Hemos visto una ola de latinos saliendo al mundo. Poco a poco estamos cambiando el mundo y tú puedes ser parte. Latinoamérica, prepárate. CIMA Internacional 2020 ya se está gestando. Por eso yo les invito a que trabajemos juntos para el CIMA Internacional 2020. And so we now need a new wave of younger people. Una fuerza misionera de jóvenes que trastornen al mundo, como fue con los discípulos. Creo que CIMA 2020 revolucionará el mundo. Los latinos tenemos una responsabilidad y un llamado de parte de Dios para involucrarnos en su misión. Serán 6 días de capacitación y movilización. Más de 90 oradores internacionales. Realizaremos Operación CIMA en las calles de Santiago. 100 jóvenes que vengan a Europa para levantar 5 cimas en 5 diferentes países. Más de 100 experiencias misioneras en todo el mundo. En los años previos al CIMA, te invitamos a formar parte de una de las mesas en las cuales juntos desarrollaremos la Declaración de Compromiso Juvenil Latinoamericana. 2020. 2020. 2020. Internacional. 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 CIMA. 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 Internacional. Santiago. 20. Sé parte de la historia en Latinoamérica. CIMA 2020.